Ya estamos transmitiendo. Bienvenidos a los que nos ven por Facebook. Dios les bendiga donde quiera que estén, y a los de casa, bienvenidos también a la casa del Señor y a su iglesia, el camino de santidad. ¿Cómo están? Yo contento porque hoy terminamos el libro de Romanos. ¿Cuántos meses? 6 meses, 5 meses, ¿no? Por ahí. De repente capítulos que podemos ver en un solo día, de repente capítulos que tenemos que partirlos en 2 o hasta en 3 partes. Pero hoy tenemos ese micrófono. A ver, ahí yo creo que se puede escuchar mejor, no sé. También le damos acá al micrófono. Ahí se ve, o se ve muy fuerte. ¿Se ve mejor? Bueno, y les decía, hoy terminamos el libro de Romanos, 16 capítulos de Romanos, y en algunas iglesias les dan un diploma a los miembros de la iglesia que asistieron al curso de tal libro, ¿verdad? Pero pues digo, los que no tienen ni una falta. Es más, ni mi esposa le puedo dar, ¿verdad? Porque un día faltó también. Así que, pero yo espero que para el de Primera de Corintios ya podamos regalar diplomas. Vamos a terminar el primer libro estudiado de esta iglesia, y eso es motivo de gusto porque me queda claro que quizás algunos no pueden venir, pero hay personas que, aunque ustedes no lo crean, sí han visto todos los estudios en Facebook. Por cierto, un saludo. Una de ellas es nuestra hermana Irlanda, que sigue recuperándose de su pie, y me dice: pastor, ahí voy con el 1, con el 2, ya van el 15, el 6, ya estudié todo el libro de Romanos. Así que, sin ir, creo que he visto todo. Cuando no vengamos, pues ahí están en la página, los pueden revisar, los pueden ver. De repente, pues la tecnología se sale de nuestras manos, y uno que otro ya no creo que no lo llegamos a transmitir, ¿no? Algo así una vez que no tuvimos, no me acuerdo. Pero bueno, casi todos están. Y ya terminando pues vamos a empezar con el que sí, que es el libro, la primera carta que escribió también Pablo, pero al pueblo de Corinto. Ahorita vamos a terminar la carta que él escribe a los romanos. Así que vamos a irnos directamente al capítulo 16, último capítulo del libro de Romanos. Vamos a estudiarlo, y antes de, así como están, vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable en esta tarde-noche. Padre, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado con amor, y también nos has exhortado con este libro de Romanos, Señor. Hemos aprendido bastante, Padre. De manera personal, he aprendido mucho y me ha dejado una gran enseñanza, a pesar de que ya lo había estudiado varias veces. Señor, nunca dejas de enseñarnos. Y puedo asegurar que si lo volviéramos a estudiar, volveríamos a aprender algo nuevo, Padre. Y así como tú nos has hablado en Romanos, Señor, sé que también lo vas a hacer con el libro de Primera de Corintios. Gracias, Padre, por cada persona que está en este lugar, porque surgió en ella esta tarde un amor, una decisión de decir: yo quiero ir hoy a escuchar la palabra de Dios. Y Señor, te pedimos porque algún día tú puedas llenar este lugar un miércoles como lo haces un domingo, Señor. Porque tú eres igual de importante, Señor, cualquier día de la semana. Cualquier día, Señor, tú debes ser la prioridad de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues el libro de Romanos, capítulo 16, termina con un saludo de Pablo a todos sus hermanos en Roma. Y así es como va a terminar su carta. Y saluda a muchos cristianos diferentes, algunos de su iglesia, otros que no son de su iglesia, pero que sí son hermanos en Cristo. Yo leía esto y de verdad es bonito cuando tú sabes y ves cómo era Pablo, y yo lo muevo a los tiempos de hoy.
Y ojo, hermano, lo que te voy a decir. Tu hermano en Cristo no solamente es el que se congrega en esta iglesia. Tu hermano en Cristo es cualquier hijo de Dios, aunque vaya a otra iglesia. No estamos para pelearnos entre nosotros. No estamos para decir, ay, es que tu iglesia no sirve, la mía sí. Ojo, error que cometen muchos cristianos. Espero, yo la he oído, ojalá yo sé que a lo mejor algunos de ustedes sí. ¿Han oído esta frase? Es que en mi iglesia se predica la verdad. Digo, me río porque eso debería ser en todas. Me queda claro que no en todas, pero tampoco podemos irnos al extremo de decir solamente en la mía. ¿Sí me explico? Yo les puedo asegurar que hay cosas que necesitamos mejorar. Y les puedo asegurar que hay otras iglesias que a lo mejor eso que nosotros pensamos mejorar, ellos están bien. Pero quizás nosotros estamos bien en algo que ellos están mal. Entonces, pero cuando tú veas a alguien que te diga, soy cristiano y voy a tal iglesia, hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Y Pablo es lo que va a hacer en este capítulo 16, saludar a diferentes cristianos de diferentes iglesias en Roma. Así que vamos a empezar con el versículo 1 y 2, y esta es una recomendación de Fede. ¿Quién es Fede? Bueno, pues ahorita vamos a ver quién es Fede. Dice, versículo 1 dice así la palabra del Señor. Os recomiendo además, ojo, nuestra hermana, hablando de una mujer, nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis, ojo, va para allá, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, como, en pocas palabras, ahí va mi hermana, te pido de favor que la reciba como es digna de una hija de Dios, o de un hijo de Dios. Recíbela bien, por favor, sí le está diciendo Pablo. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos, incluso dice Pablo, y a mí mismo. Y cuando yo estaba leyendo esto, no sé por qué, pero me acordé de una mujer de rojo que está casi enfrente de mí. No, y no hablo de mi esposa, hablo de la hermana Susi. Dice que ella me ha ayudado mucho. Y de verdad se los digo, para mí la hermana Susi ha sido una gran ayuda. Y dice que les ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Sí? Fíjense, regresamos al 1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Fede. Fíjense, Pablo ciertamente sabía el valor, hermanos, de lo que la mujer podía hacer al servir en la iglesia. ¿Sí? Para esos machistas que de repente dicen, es que la mujer debe de llegar y sentarse. ¿Sí? No está para estar en la iglesia sirviendo. Eso es cosa de hombres. ¿Sí? O es que la mujer solo puede venir a hacer el hacer. No son sirvientes. ¿Sí? Pero Pablo sabía eso. Sabía que una mujer puede ayudar mucho en la iglesia, hermano. Ahora, ojo, no lo estoy diciendo yo. Estoy hablando de la carta de Pablo. ¿Sí? Sabía eso. Y aparentemente Fede estaba en camino a Roma. Quizás incluso, no se sabe, si era Fede la que llevaba la carta a los romanos. No se sabe. No hay algo histórico que nos confirme si ella era la que llevaba la carta o alguien llegó primero con la carta y le avisa que Fede va en camino. No sabemos. Como si yo llego acá y te traigo una carta de mi papá y mi papá te dice, Susi, trata bien a Edgar, invítale de comer. Ni yo sabía que decía esa carta. Eso no se sabe. Es solo una suposición que Fede llevaba la carta a los romanos. Y Pablo envía una recomendación en avanzado de esta hermana en Cristo para que los romanos la recibieran y la apoyaran durante el tiempo que iba a estar en Roma. Ojo, si es alguien que ha sido ayuda de Pablo, hermano, es casi lógico comprender que ella iba a predicar de Cristo.
y ella iba a hablar lo que Pablo a ella le había enseñado. ¿Sí? Luego dice, primero, os recomiendo, fíjense, tales recomendaciones, mis hermanos, eran importantes porque era en una gran necesidad legítima de este tipo de asistencia. ¿Sí? Es decir, muchos engañadores querían tomar ventaja en la generosidad de los cristianos, como hasta nuestros días. ¿Sí? Pero Pablo les dice, ayuden, a ella no es chismosa, ella no va como que yo voy aquí porque mis chicharrones truenan, las estoy mandando yo. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con engañadores? Para tomar ventaja de la generosidad. No sé si te ha pasado a ti que alguna vez prestas dinero y luego dices, hay gente que dice, es cristiana, ni modo que me cobre. O es cristiana para... Y yo creo si le cobre, y eso que eres cristiano y me estás cobrando. O sea, se aprovechan de que piensan que el ser cristiano, con perdón de la palabra, es ser tonto. Y una cosa y otra cosa es otra. E incluso se fijan que en muchas iglesias, como nosotros, que tenemos puertas abiertas, ¿a qué me refiero? Que hay lugares o locales donde cierran. Ya no pasa la gente aquí, o solamente que va llegando al servicio entra. De repente hay gente que viene a la iglesia, ahí está una iglesia, voy a ir a pedir dinero. Y te engañan que están enfermos, que etcétera, etcétera. Miles de pretextos. Y van con el pastor, ¿no? Pastor, para que le diga a sus ovejas que se me pueden ayudar. Y lo hacemos a veces en el buen corazón que tenemos. Pero ya cuando viene otra vez, y ya viene otra vez, adiós. Aquí, de manera se los digo, hay dos señoras que han venido ya varios domingos. Y el primer domingo que vinieron, pues, obviamente era el primer domingo, traían una receta y que si les podíamos ayudar con ella. Se les dio un poco de dinero, pasaron al baño. De vuelta, yo no sé si no se acordaron, y vuelven a pasar. Y mi esposa dice, señora, ya pasó hace rato, ya les digo. Después, otro domingo volvieron a pasar. Y ya les digo mi esposa, no. Si gustan, espérese a que termine el servicio y después le puede pedir a cada hermano si quiere. No, va a tardar mucho, ya me voy. Y esas mismas señoras, yo ya las vi en Ruiz Massieu por la Estrella de Oro, cargan esa receta vieja, ya, y esa es su manera de trabajar, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Ojo, ¿por qué no le pide a la gente en la calle, normal? ¿Por qué buscan iglesias? Porque quieren aprovecharse del corazón bondadoso que tiene un cristiano. ¿Sí me explico? Entonces aquí Pablo más o menos no pienso que ella anda como que viendo quién le da dinero. Ella va de parte mía. ¿Sí? Y eso es bueno que Pablo haga esa aclaración. Y luego dice, fe, que dice, la cual es que diaconiza. Fíjense, diaconiza, hermanos, es la misma palabra que se traduce para siervo, pero en otros países. Ahí en esta ciudad se traducía como diaconiza. Pero en Grecia, por ejemplo, esa palabra en hebreo significaba siervo o sierva. ¿Sí? Entonces, pero Febe era un diácono femenino, obviamente era una servidora mujer, y ya sea por su reconocimiento formal o por medio de su servicio en general. No se dice que ella estaba a cargo de la iglesia, ella se dice que era ayuda de Pablo, ¿sí? Luego, los traductores bíblicos tienen el hábito, hermanos, y ya hemos visto aquí una que otra palabra que de repente nos ha dejado sorprendidos, tienen los hábitos de traducir antigua palabra griega que se decía diaconón, era una palabra griega, como diácono, ¿sí? Y todos sabemos qué significa ya un diácono en español. Cuando hablaba de hombres, decía diácono. Cuando hablaba de mujer, decía o lo traducían a sierva, ¿sí? En mujer. Pero al final de cuentas, ahora en nuestra actualidad, a una mujer le podemos decir, ella es diácono, y a un hombre le podemos decir, él es un siervo. Cuando antes no, era una palabra para el hombre y otra para la mujer, ¿sí? Ahora dice, el que sigue, dice, porque ella ha ayudado a muchos, y al final dice, y a mí mismo. Pablo le da a Febe uno de los mejores complementos que alguien puede dar.
Y este tipo de ayuda práctica es esencial, mis hermanos, para hacer la obra en el negocio del Evangelio. Necesitamos los pastores, mujeres a nuestro alrededor para ayudarnos. Obviamente también varones, pero ¿a qué voy? Nos complementamos entre todos, ¿sí? Nos complementamos. De repente imagínense que yo llego a un grupo o a una casa a predicar y resulta que son puras mujeres. Sí, podré predicar, pero les puedo asegurar que alguna de ellas va a querer platicar con mi esposa. No sé por qué, pero no va a querer platicar conmigo. Y es lo mismo, por ejemplo, de un hombre. A lo mejor no puedes abrirte de pecho abierto con la hermana Susi, es un ejemplo, pero a lo mejor conmigo sí. ¿Me explicó? Entonces necesitamos por eso en la obra haber de todo, hombres, mujeres, e incluso jóvenes. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, a José, a Manuel. Manuel se acerca mucho con Sandra. Es más, platica más con Sandra que conmigo. Entonces, de repente, Salma podría ser una mala influencia o puede ser una buena influencia para José. O, ¿por qué no?, para algún joven que llegara. Es más fácil que le diga: Salma, acércate al muchacho, salúdalo, pregúntale de dónde viene, a que lo haga yo. Quizás lo tengo que hacer yo, pero a lo mejor, no sé, después. Primero rompe el hielo, que se sienta cómodo, y se va a sentir más a gusto con alguien acorde a su edad. ¿Sí me entienden? Entonces, Pablo aquí resalta mucho la importancia, en este caso, en este ejemplo, de la mujer. Ahora, Fede, este nombre es la forma femenina de un título dado al dios pagano de Apolo. Fíjense, se tenía un nombre de un dios pagano, por así decirlo. El título significa el iluminado. Pero los cristianos, en su conversión, no tuvieron en cuenta esto cuando ya tenía ese nombre. ¿Sí? Es como, no sé, Dios, no hay un nombre tan feo en español, ¿verdad? Pero de repente podemos decir: oye, eso tiene un significado feo. Ya ni modo, soy cristiano y ya me pusieron así, ¿no? Pero aun cuando hubiera un significado pagano relacionado con el nombre, pues ellos no le dieron importancia, y tampoco nos vamos a cambiar el nombre porque ahora eres cristiana, ¿sí? Imagínense que aquí llegara cada quien, no sé, se me figura un nombre Roberto, y dijera: no, pues ya como ya aceptaste a Cristo, a partir de hoy te llamas Saúl, o Pablo, o David, ¿no? Ya no podemos cambiar el nombre. Vámonos al versículo del 3 al 5. Y ahí él le manda saludos a Priscila y Aquila. Dice: saludad ¿a quién? A Priscila y Aquila. ¿Qué dice? Dice: colaboradores. ¿Qué entienden por eso? Ayudantes, ¿sí? Los que mis brazos derechos, mis izquierdos, pero ahí están los que están a un lado mío, ayudándome. Pero de que están hablando hombres. Priscila y Aquila. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, dice Jesús. Ahora sí, que pusieron, dice el 4, que expusieron, su vida por mí. Fíjense qué hermoso. Digo, qué hermoso que un hombre, pero en este caso Pablo, como pastor, podríamos llamarle ya en ese momento de la historia, como pastor de varias iglesias, qué hermoso que él diga: estas hermanas pusieron la vida por mí. Y eso es fidelidad también. Ellas eran fieles a Pablo. Y luego dice: a los cuales no solo yo doy gracias, no solo yo, sino también ¿quién? Todas las iglesias de los gentiles. O sea, no solamente me han ayudado a mí, hay miles de personas que están agradecidos con ellas. ¿Qué dice? Luego dice: saludad también a la iglesia de su casa. Ahí paramos. Priscila y Aquila son mencionadas, hermanos, por si no lo sabían, en Hechos capítulo 18. Ahí también se mencionan a ellas dos. Ahí lo pueden buscar en su casa con calma, en el capítulo 18 de Hechos. Y ellas son asociadas de Pablo y ayudantes de Apolo. También, aparentemente, ellos estaban de regreso en la ciudad de Roma. En Roma se empezaron a concentrar, pero primero estaban saliendo a otros países a evangelizar, a hablar de Cristo. Y luego dice el teólogo Spurgeon, dice de Priscila y Aquila: cuando dos corazones enamorados
se unen en ellos, cumplen maravillas. Qué asociación tan diferente en el núcleo alrededor de Priscila y Aquila, de aquellos que son despertados por los nombres de Ananías y Zafira. Y aquí se refiere a Ananías y Zafira. Tenemos un marido y una esposa conspirando en hipocresía. ¿Se acuerdan de ellos dos? De Ananías y Zafira, ¿sí? Y aquí ahora una esposa y un marido en sincera devoción. Es decir, un matrimonio en hipocresía y otro matrimonio, otra pareja, sirviéndole a Dios, como debe ser, ¿verdad? Entonces, luego dice la iglesia, ahí dice, saludó también a la iglesia ¿de qué? De su casa. Esta frase, hermanos, nos da una clave de la organización que tenía la iglesia primitiva. En una ciudad, con una comunidad cristiana de cualquier tamaño, habría algunas congregaciones, algunas pequeñas iglesias, obviamente no como es ahora, en una casita, por allá se reunían, por allá en otra casita se reunían, ¿sí? Y esa era la manera de operar en ese momento, reunidos en diferentes casas, ya que en ese momento de la historia, hermanos, no había las iglesias como las que hoy conocemos, ¿verdad? Incluso se reunían, de repente ustedes ven alguna cita donde está Jesús en un árbol, en un cerro, predicando. En otra, a un lado de un río, en un arroyo, ahí sentado en una piedra, ¿verdad? Y de repente aquí nos entumimos en las sillas, nos entumimos en las bancas, ya está el calor fuerte, ya crecí. Yo los quisiera ver un día, vamos a sentar a la bandera a las 12 del día y ahí les voy a predicar, todos en las escaleras, ahí en la bandera, a las 12. Por favor, nadie me lleve gorra ni lente. No van a aguantar, hermano, no sé ni siquiera si yo voy a aguantar ahí parado. Y en ese tiempo así era. Y era tanta la pasión por la palabra de Dios que no les importaba. Fíjense. Entonces, cada iglesia, obviamente estoy hablando de cada casita, ya empezaban con su propio pastor. Era él que ellos, todos los aprendices de Pablo, iban y le enseñaban a uno, y ese uno agarraba en su casa y le decía, háblale a la vecina, que se venga, voy a hablarles algo de lo que Pablo me ha enseñado de Jesús. Venga, ya somos una iglesia de 4, de 5. Lo que unas iglesias actualmente llaman grupos familiares. ¿Sí? ¿Lo han oído? El grupo del Coloso, que el grupo de la Progreso, que el grupo de allá. Así empezaba. ¿Sí? Y era muy bonito, hermanos, porque era así como estábamos ahorita los 4 al principio aquí cantando. Así cantaban. No había instrumento de alabanza, no había nada. Era adorar a Dios con nuestras propias voces, nuestros propios cantos, y luego una enseñanza de la que Pablo a mí me había hecho llegar, ¿no? Por así decir. Ya, eso era algo virgen, algo puro, muy hermoso. Entonces, ellos así se empezaban a difamar, a dispersar la palabra de Dios. Vámonos al versículo, ahí mismo en el 16, que quedamos en la primera parte. Luego dice, saludad a Epeneto, amado mío. Fíjense, pero ¿qué dice aquí? Que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es un ejemplo, les voy a poner. ¿Qué significa eso? Es como si, un ejemplo, en el Infonavit Alta Progreso, llegáramos nosotros aquí a evangelizar a Acapulco y nadie conoce a Cristo. Y de repente viene mi hermano Juan Carlos y le empiezo a predicar de Cristo. Y él se va a su casa y él allá va a predicar aquí. Entonces yo digo, salúdame a Juan Carlos, amado mío, que es el primer fruto del Infonavit Alta Progreso. Entonces Acaya era una ciudad. La primera persona que oyó de Cristo de Acaya fue Epeneto. Entonces Epeneto es el primer fruto de esa ciudad que oyó el Evangelio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces dice, saludad, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Nos vamos a seguir hasta el versículo, bueno, vamos a terminar el 16. Vamos a leer, del 5 hasta el 16, así como voy yo diciendo. Luego dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho, ¿entre qué? María, ella está hablando de otra mujer, ¿vale? No María la mamá de Cristo, otra mujer. Luego dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes
¿Y qué más dice? Mis compañeros de prisiones. Obviamente, hermano, cuando hablo de prisiones como Pablo, no era porque se robó esto, porque mató esto, ¿por qué lo metían preso? Por hablar de Cristo. Entonces, obviamente, sus compañeros de prisiones fueron por lo mismo, por evangelizar, por hablar la palabra. Y dice, mis compañeros que estuvieron conmigo en la cárcel, salúdamelos, los cuales son muy estimados entre ¿quién? Los apóstoles, ahora sí los que conocemos, le habían hablado a Pablo de él o de ellos, ¿sí? Y luego dice, y que también fueron antes de mí, por eso dice, en Cristo. Saludad a Amplías, no sé ni cómo se pronuncian esos nombres, pero espero que los diga bien. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Qué será aprobado en Cristo, hermanos? ¿Alguien aquí entiende esa palabra? Que yo te diga, eres aprobado en Cristo. Que conoces a Dios, pero yo diría más que nada que vives una vida agradable a Dios. Estás siendo, eres aprobado para Dios. Fíjense bien qué bonito se expresa en este caso de, ¿dónde me quedé? Urbano. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo, Apeles, perdón. Y luego dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Los de la casa, quiere decir que toda su familia, ¿sí? Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Pifena y a Trifosa, las cuales, hombres y mujeres, las cuales trabajan ¿en qué? En el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado ¿qué? Mucho en el Señor. No con esa palabra, mucho en el Señor. Una sí no trabaja para el Señor, pero de Pérsida dice mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Quiere decir que ellos ya tenían su grupito también que les predicaba. Fíjense, Saludad a Fílogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Otro grupo también hay. Saludados a los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Fíjense qué bonito. Imagínense, detrás de cada nombre podríamos hablar de 50 a 100 personas más. Todos ellos estaban sirviendo, ya evangelizando. ¿Cómo no se iba a dispersar el evangelio tan rápido por toda Europa, hermano? África, Asia, ¿sí? Y Epeneto es de notar, dice, porque él estaba aparentemente entre los primeros convertidos de Acaya. Para explicarles, Acaya es la región donde estaba Corinto, donde Pablo escribió esta carta. Esta carta de Romanos, Pablo la escribió en la ciudad de Corinto, ¿sí? Epeneto también era aparentemente querido para Pablo, porque en ese tiempo, hermanos, amado no es un término que se usaba a la ligera. Hoy decimos a todo el mundo, ay, mi amado amigo, y ahora ya estamos hablando de él, ¿verdad? Ay, mi amado hermano, ay, ahora no lo aguanto. Necesito decir amado, era porque realmente eras amado por mí, ¿sí? Te amaba. Entonces Pablo le dice amado. Luego Andrónico y Acunías aparentemente son dos judíos cuando él dice mis parientes, y estaban presos por el bien del evangelio. Cuando él dice mis compañeros de prisión, y ellos eran bien estimados entre los apóstoles, habiéndose convertido en cristianos aún antes de que Pablo se convirtiera, porque él dijo que fueron hijos de Dios antes que yo, dice.
En algún tiempo, en los primeros 3 o 4 años, ellos fueron hechos cristianos más o menos después del Pentecostés, de cuando vino el Espíritu Santo. Luego otro, estimados entre los apóstoles. Tiene la idea de que Andrónico y Junías son apóstoles ellos mismos, pero obviamente no de los 12 de Jesús, ¿verdad? Y son notables, dice, entre los apóstoles. Si aún hubiera mujeres reconocidas como apóstoles, hermanos, en el sentido de ser emisarios especiales de Dios, no en el sentido de pertenecer a los 12, ¿sí? Esta era la evidencia de la escritura más fuerte, pero aún así no es tan fuerte. Que posiblemente había mujeres en ese tiempo nominadas como apóstoles, puede ser, pero no de los 12, sino como trabajadoras de Cristo, ¿sí? Amplias. Hay una tumba, mis hermanos, que data de lo último del primero o lo inicial del segundo siglo en la primera catacumba cristiana en Roma, la cual lleva el nombre de Amplias, por eso dice así. Algunos sugieren que esta persona, Amplias, es una que se menciona también en el capítulo 16, versículo 8 de Romanos. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. El hecho de que la casa de Aristóbulo es saludada, pero no Aristóbulo en sí, dije a la casa de Aristóbulo, no saludan a Aristóbulo, no, a la casa de Aristóbulo, hizo a un teólogo pensar de que el mismo Aristóbulo no era convertido, pero muchos en su casa sí lo eran. Y eso hizo pensar a un teólogo que de los que no son convertidos, quienes viven muchas veces con creyentes en su casa. ¿Sí? Cuando de repente nos convertimos nosotros y tu familia no, ¿sí? Y luego dice, ¿dónde estás, Aristóbulo? Este no es tu nombre quizás, pero tu carácter es el mismo de aquel romano sin regenerar, de la cual su familia conocía al Señor. Yo puedo hablar en el nombre de Dios buenas palabras y palabras de consuelo para tu esposa y para tus hijos, pero yo no puedo hablar de ti así, Aristóbulo. Fíjense, el Señor envió un mensaje de gracia a tu querido hijo, a tu amada esposa, pero no para ti, pues no le has dado tu corazón a él. Increíble, ¿verdad? Imagínate que no sé, que de repente un pastor te mandara saludos a tu casa y que dijera, Susi, saludos a tu casa, menos a ti. ¿Por qué? Porque los de tu casa ya entregaron su vida a Cristo, pero tú, Susi, no. Así imagínense la pobre cara de Aristóbulo cuando dicen, salúdame a los de tu casa, porque tú no has conocido al Señor. Tremendo, ¿no? Rufo, quizás sea el mismo hombre mencionado como el hijo de Simón de Cirene en Marcos, pero esto es posible porque Rufo era un nombre común, así que también pudo ser alguien más, así como vemos muchos Franciscos, del hecho de que salió el nombre Francisco no quiere decir que es para mí. Ese Rufo era un nombre muy común en esta época. Escogido en el Señor. Tiene la idea de que Rufo tenía algo de eminencia entre los cristianos en Roma, cuando dice Rufo, escogido del Señor, pero en realidad no se refiere a una elección de Jesús, ¿sí? Nereo, en el año 95 después de Cristo, 2 distinguidos romanos fueron condenados por ser cristianos. El esposo fue ejecutado y la esposa fue desterrada cuando te corren de la ciudad, ¿sí? Fue desterrada. El nombre de los jefes de los siervos era Nereo, y quizás es el mismo Nereo que Pablo lo está saludando y que fue el que les trajo después el Evangelio, ¿sí? Del resto de los nombres, hermanos, Pablo encuentra el decir algo maravilloso de casi cada uno de ellos, ¿sí? Resumiendo sus labores, su especial estima por ellos, a los que les dice amados, y su posición en el Señor cuando le dice aprobado en Cristo, escogido en el Señor, ¿sí? Qué patrón tan tremendo ¿verdad? Muestra la manera en la que Pablo echa palabras de ánimo de una manera que da significado a edificar al pueblo de Dios. Así que esto deja un gran aprendizaje. Pablo fue generoso al momento de dar complementos
pero también eran sinceros y hermosos, hermano. Es como cuando alguien te dice, ¿cómo estás, siervo de Dios? Sientes bonito, ¿no? A lo mejor tu vida está hecha pedazos, pero Pablo, Dios te va a usar grandemente, síguelo buscando. Son palabras que cuando te sientes caído, te dan fortaleza, ¿sí? Cuando te sientes caído y de repente alguien te manda un video y te dice, los cristianos también caen, pero se pueden levantar, porque Dios está contigo y Dios te quiere usar. Wow, o sea, sientes así como cuando Superman subía al sol todo débil y se empezaba a poner oscuro. Siente esa fuerza. Y es lo que Pablo aquí está haciendo. Escogido en Cristo, servidora del Señor, trabajador de Dios, guerrero del Señor. Esos calificativos sin duda alegraban al pueblo, ¿sí? Entonces, hay una que le dice, soldados los unos a los otros con ósculo santo, ¿sí? Esto puede sonar extraño para nosotros, hermanos, pero en el libro de Lucas hay un común que era para un saludo el dar un beso. Y Jesús reprende a un fariseo, no sé si algunos recuerdan, debido a que él no le dio a Jesús un beso cuando llegó a su casa, ¿sí? Hay una historia ahí. Entonces, al parecer, esta práctica fue después abusada. Clemente de Alejandría se quejó de que en las iglesias había personas que hacía que en las iglesias sonaran con besos. O sea, ya era muy exagerada pues la cosa. Y dice que el uso sin vergüenza del beso ocasiona sospechas ofensivas, el cual reporta el mal. ¿A qué se refería? Que podía haber hombres que se estaban aprovechando en saludar de beso a todas las mujeres que se le atravesaban. Y me queda claro que yo creo que había hombres que lo hacían sin malicia, pero también muchos empezaron a notar que había hombres que lo hacían con malicia. Entonces dicen, ya, esto ya se está descontrolando, ¿verdad? Entonces, el valor de los extremos, saludos a Pablo, a la iglesia romana. Y esta sección, hermanos, demuestra que la carta a los romanos era una carta, lo que acabamos de leer, para personas reales, ¿sí? Era una carta que realmente Romanos iba dirigida a alguien, y los acabamos de nombrar. Todo lo que leímos y estuvimos aprendiendo desde el capítulo 1, hoy vemos a quién iba dirigido. Claro, ahora es Dios hablándonos a todos con su palabra, pero en ese momento de la historia el Espíritu Santo guía a Pablo a escribir esto para estas personas que estaban sirviéndole a Cristo. Amén. Era una carta para personas reales, y en lo que respecta eran personas ordinarias, no eran teólogos profesionales, no eran eruditos de la palabra. Era como alguien que agarras y le empiezas a predicar y hablar de lo que tú sabes de Cristo. No le das un estudio de teología, solo le hablas lo que tú sabes de Cristo. Y esta persona el día de mañana empieza a hablarle a su familia de lo que tú le enseñaste. Y eso es lo que estaba haciendo esta gente. Pero miren qué gran trabajo estaba haciendo, ¿sí? Ellos eran como la mayoría de nosotros, hermanos, personas comunes, pero ellos también como nosotros amaban al Señor. Y por lo tanto, mientras Pablo recordaba sus nombres, él les envió un mensaje de amor, el cual se preservó en las Santas Escrituras. Qué hermoso, esa carta terminó estando en la sagrada palabra de Dios. Fíjense. No pensemos, hermanos, solamente en los cristianos distinguidos, ¿sí? Para que olvidemos el rango y el lugar del ejército en el Señor, ¿sí? No dejen que el ojo descanse exclusivamente sobre la fila de enfrente. ¿Pero por qué? Porque hemos de amar a todos los que Cristo ama. Tú y yo no tenemos que amar más al que sabe más de la Biblia. Tú y yo tenemos que amar al que Cristo ama. ¿Sí? A eso somos llamados, a amar. Entonces, dice, no dejen que el ojo descanse en la fila de enfrente. ¿Sí? Hemos de valorar a todos los siervos de Cristo. Y me gustó esta frase y se las quise compartir. La escribió el famoso teólogo Spurgeon. Dice, está fuerte,
Es mejor ser el cachorro de Dios que la querida del diablo. Es mejor ser el cachorro de Dios que la querida del diablo. Es decir, de Dios, aunque sea lo menos, no importa, lo menos, a algo así distinguido, pero de Satanás. ¿Sí? ¿Qué prefiero? ¿Ser un albañil? No es menospreciar la profesión de albañil. Lo hablo porque es una profesión que no necesita una carrera. ¿Sí? Ser una profesión sin estudios, pero alguien que ame a Dios, o ser un presidente de la ONU, pero que tenga pactos con el diablo. Porque al final de cuentas, hermanos, los dos van a morir. Y los dos van a estar un día frente a Dios y van a rendir juicio. Aunque hubieran vivido 60, 70 años, el otro en opulencia, en yates, avionetas, mucho dinero, y el otro en pobreza, sin comer y todo, uno va a vivir una eternidad con gozo, alegría, paz, alabando al Rey, y el otro que vivió en la opulencia, en lo mejor, va a vivir una eternidad de sufrimiento. Así que todos tenemos ese libre albedrío para eso, ¿verdad? Las mujeres, mis hermanos, que se mencionan en este capítulo, Febe, Priscila, María, Trífena, Trifosa, la madre de Rufo, y Julia, se dice ahí que estas mujeres trabajaron para el Señor. Ministrando en el Espíritu, hermanos, por una mujer, es de todo diferente que ella tome autoridad, no es lo mismo, o que tome orden sobre la asamblea de Dios. Simplemente es el Espíritu trabajando a través de ellas, compartiendo la palabra, orando por hermanas quizás, orando por niños, ¿por qué no? Y aconsejando. Dice, las ancianas aconsejen a las jóvenes, y no se refiere a las viejitas, porque la gente se deja llevar por eso. Entonces, por ejemplo, de repente una esposa dice, que yo no puedo aconsejar, porque todavía no soy anciana. No, se refiere a ancianas en la palabra. Por ejemplo, Salma, te pongo un ejemplo, puede dar una persona que nunca había ido a una iglesia, nunca, y tiene 50 años. Salma es una anciana para ella. ¿Me explicaron? ¿Ya me quieren entender? Porque Salma tiene años conociendo a Cristo. Entonces Salma es una anciana, por eso las ancianas enseñen a las jóvenes, a las nuevas. A eso se refiere esa palabra de anciana. Entonces, estas mujeres tenían esa autoridad para ir, predicar, evangelizar, y noten su labor para el Señor, mis hermanos. Algunas, como Trífena y Trifosa, trabajan en el Señor. Ojo la palabra, en el Señor. Otras, como Pérsida, ha trabajado mucho en el Señor. Así que hay distinciones, hay grados de honor entre los creyentes, y estos se han graduado por la escala del servicio que han brindado. Y es un honor, sin duda alguna, trabajar para Cristo, hermanos. Es un honor. ¿Cuántos creen que es un honor para servirle al Señor? Y de verdad, es el honor más grande. Y entre más grande sea el honor, pues hay que trabajar más. Hay que trabajar más, ¿sí? Entonces, cualquiera al unirse en la iglesia cristiana deseaba un lugar o una posición, honor y respeto, el camino para lograr eso entonces era trabajar y trabajar y trabajar para el Señor. Y olvídate del reconocimiento de los hombres, porque ese no sirve. El que importa es el reconocimiento del Rey. Ese es el mejor reconocimiento. Amén. De los 24 nombres que acabamos de mencionar, 13 ocurren en las inscripciones o documentos que están conectados con el palacio del emperador en Roma. Ahí están escritos por lo menos 13 de los 24 nombres que acabamos de leer. Y todavía el día de hoy hay, se me fue la palabra, ¿cómo se llama los que no creen en Dios? Ateos. Y todavía hoy hay ateos. Como todo esto. Y sabemos que había cristianos entre los de la casa de César, lo dice el libro de Filipenses, del César, el rey de Roma y del emperador romano, dentro de su casa, quizás escondidas para que no los mataran, pero había personas
que ya adoraban a Cristo. Así que Pablo se puede estar dirigiendo también a los siervos que trabajan para César, que se convirtieron en cristianos, pero no los puedo mencionar porque pongo en riesgo sus vidas. ¿Quién es eso? Gracias. Conclusión, mis hermanos. Versículos del 17 al 20. Hay una palabra de advertencia en cuanto a los engañadores y a los divisores. Mas os ruego, hermanos, ¿te lo está pidiendo así suavemente? Te ruego, te imploro, te grito, que te fijes. ¿En quiénes, hermanos? En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¡Wow! Yo de verdad, como digo, yo este libro no recuerdo qué edad tenía cuando lo leí por primera vez, pero que lo estudié, porque una cosa es leerlo y otra cosa es estudiarlo. Yo lo leí cuando estaba en mis cursos de mis carreras de teología, y hubo cosas, y ahorita que lo volví a estudiar, hermanos, para estos estudios, me vuelvo a sorprender, de verdad que hay cosas que digo, oye, esto no lo había captado así como ahora, ¿no? Entonces, cuando alguien te ruega algo, hermanos, ¿cómo le dices a tu hijo cuando va a salir una noche? ¡Ay, te cuidas! No lo haces así, ¿eh? Le ruegas, cuídate por favor, fíjate bien en el taxi donde te vas a subir, fíjate al cruzar la calle, fíjate qué te van a dar de tomar en esa fiesta, fíjate, ahí estás, ay papá, sí, ya sé, pero ¿por qué lo haces? Porque quieres que regrese con bien, quieres que no le vaya a pasar nada. Así Pablo aquí dice, te ruego, no te estoy hablando suavemente, no, te ruego que por favor te fijes en las personas que dividen a la gente en la iglesia. Porque ojo, si dividen a las personas en la iglesia, ¿están afuera? ¿Cómo van a dividirlas entonces? Están adentro. Dijera una película, están entre nosotros. ¿Sí? Mucho cuidado, están entre nosotros aquellas personas que van a dividir. ¿Sí? Oye Pablo, ¿sabías lo que dijo el hermano Juan Carlos otra vez? ¿Sí? Te lo voy a decir, en el amor de Cristo. Cristo no era chismoso, mi hermano, para empezar, ¿no? Y de entrada, y en segunda, si me lo va a decir y me va a lastimar, yo no le veo el amor por ningún lado, ¿verdad? O luego dice divisiones y tropiezos en contra de qué? De tu doctrina, de lo que tú estás aprendiendo. Entonces, hermano Carlos, que yo ahorita el pastor estaba diciendo que hay que orar todos los días. No creo que eso está mal, hermano, porque como usted ora el domingo, Dios lo escucha. ¿O a poco sí le hace caso al pastor que todos los días hay que estar orando? Entonces, ojo, ya la madre del hermano Juan Carlos estaba empezando a orar, aunque sea sus 5 o 10 minutitos todos los días, y de repente, ¿cómo dicen? El chamuquito dice, pues si es cierto, algo que lo haga el domingo. Tiene razón el hermano. Ojo, en contra de la doctrina que tú venías aprendiendo. Y luego lo último que te aconseja que te apartes de ello. Ay, pastor, pero es que yo a mi hermanita la quiero bastante, pero no te conviene. El otro día me decía mi mamá, fíjate, hijo, que no sé si sea la vejez, tú no estás vieja, pero ella siempre dice que ya está vieja. Yo siento que la vejez me está haciendo empezar a ser seleccionada con mis amistades. Y le dije en mi mente, ay, ya era hora, porque toda la vida me di cuenta yo de amistades que solo la buscaban para pedirle dinero, que solo la buscaban para que ella les hiciera un favor. Pero cuando ella quería un favor y buscaba a esas amistades, no podían, no tenían tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice que ha empezado a ser muy selectiva con su amistad. Y eso no es malo, hermanos. Eso es
cuidar tu integridad espiritual también. Porque una persona que no suma y que resta, te viene a desanimar también espiritualmente. ¿Sí? Oye, fíjate que estoy triste porque tengo ese problema. ¡Y vas a la iglesia! Ya, ¿qué vas, hombre? Si vayas o no vayas, vas a tener problemas. Mejor ya, para que por lo menos un rato se te olvide. Ya vamos. Entonces, mucho cuidado. Dice que os apartéis de ellos. ¿Qué versículo es? 17. Y luego dice, porque tales personas, es más fuerte todavía la cosa, Y luego se creen que el pastor era de duro, no, duro era Pablo. Porque tales personas, ojo, me gusta esa frase, ¿no qué? No sirven a su mecha. Y con lo que te gusta, que te digan que no sirve, Pero dice, tales personas, no está hablando de ustedes, hermano, aquellos, los que dividen, los que engañan, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los que... ¿Qué es una persona ingenua? ¿Quién me dice? ¿Por qué decimos que los niños son ingenuos? Que son inocentes, porque no tienen experiencia, no tienen conocimiento. Entonces, eso, que tú seas ingenuo, va a ser cuando tú no tengas conocimiento. ¿Qué tienes que hacer para tener conocimiento? Estudiar lo que sea. Para tener conocimiento en matemáticas, ¿qué tienes que hacer? Estudiar matemáticas. Para tener conocimiento en la vida, estudiar la palabra de Dios. Entonces, esa es la manera o la vacuna para que no seas ingenuo. Porque esas personas no sirven solamente a ellos mismos. Dice. ¿Y por qué dice a sus propios vientres? Es decir, a sus propios deseos. ¿Sí? Y dice, ¿con qué los engañan, hermanos? Con suaves palabras. No creas que, rápido, pastor, me voy a dar cuenta cuando alguien sea malo, cuando empiece a hablar. No. Eso es lo peor, que no nos damos cuenta. Porque precisamente eso usan. Suaves palabras. No, hermanita, yo te quiero mucho. Yo siempre voy a ver por tu bien. Yo por eso te aconsejo. Tú eres una hija de Dios. Deja a tu esposo, déjalo. Vas a encontrar un hombre que de verdad te ama. Yo te lo digo porque te quiero. Yo no te quiero ver sufrir. ¿Verdad? No, Juan Pablo. La mujer hay que someterla, Juan Pablo. Tú eres hombre, yo te conozco desde hace tiempo, Juan Pablo. Ahora te dejas mangonear. El otro día pasé y te vi trapeando. No, Juan Pablo, no. Tú eres un hijo de Dios, porque ¿cómo meten a Dios en su chismería? Tú eres un hijo de Dios y Dios te hizo, ¿cómo dicen? No cola, cabeza y no cola. Y allá vamos, sí es cierto, eso dice la palabra, que yo soy cabeza. ¿No? Llega la mujer, no, yo ya no te voy a ayudar a barrer, porque la palabra de te debe haber en un bibliazo, dice que yo soy cabeza y no cola. Y ahora te viene el divorcio por haber hecho caso a un mal consejo. Vino con suaves palabras, incluso palabras bonitas a veces, ¿verdad? Entonces, ojo, hermanos, mucho cuidado. Y luego dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la gente se está dando cuenta que estás cambiando. Que la gente se está dando cuenta que hoy estás buscando a Dios más que nunca. Y entonces eso a mucha gente, hermanos, les molesta. Les molesta que hoy tengas un buen matrimonio. Les molesta que hoy estás bien, ya no te quedas tomado en la calle como antes. Les molesta que hoy te veo muy feliz. Eso les molesta. La luz le molesta al dueño de la oscuridad. Como te paras en la madrugada y prendes la luz. Esa es la luz que tú emites cuando estás buscando a Cristo. Y a muchos les va a molestar. Dice, así que yo me gozo de vosotros. Me gozo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos
para el mal. Que seas inteligente para hacer lo bueno y que no conozcas nada de lo que sea mal. ¿Sí? Porque vuestra obediencia, dice el 20, porque vuestra obediencia, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorios de ingenuos para el mal, me equivoqué, sí está bien la que seguía entonces. Y el Dios de paz aplastará, ¿en qué tiempo, hermanos? Cuando tú estás firme en el Señor, ¿cuánto tiempo Dios en aplastar al diablo? ¿Cuánto tarda? En breve, pero si estás firme, ojo, porque cuando tú dudas, a eso al diablo le encanta que dudes. Pero cuando tú estás firme, dices, en el nombre de Jesús yo creo esto y esto y estoy convencido, bravo, se va. Y en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros. Os fijéis en los que causan divisiones, y esto tiene en mente aquellos que están dividiendo al pueblo de Dios, ¿verdad? Causan divisiones. Y aquellos que engañaron o que engañaban al pueblo de Dios. Tropiezos en las doctrinas, y una vez esto se ha marcado, se debe de evitar. Esto es esencial, hermanos, para el propósito de Dios en la iglesia. Verdad sin unidad, ojo, verdad sin unidad lleva al orgullo. Unidad sin verdad lleva a un alejamiento del verdadero evangelio. Así que cada uno de estas dos opciones debe ser evitado. Así que cuando él dice más os ruego, sugiere lo importante que esto es para Pablo. Bien pudo Pablo tomar la pluma y escribir estas palabras él mismo. Es muy posible que Pablo escribiera estas palabras y que después le pasara la pluma a Tercio para un post escrito, ¿verdad? Pero eso no fue así. Así que al final de esta carta, él está muy entendido de todo lo que él acaba de escribir. Muy entendido. Y luego dice por aquí un teólogo, fíjense bien, a los perros locos se les dispara, a las enfermedades infecciosas se les pone ¿en qué enfermedad? Cuarentena, en cuarentena. Pero a los maestros malvados, quienes dividirán para su propia destrucción y atraerán a los santos con enseñanzas contrarias a la doctrina de Cristo y sus apóstoles, son tolerados en todas partes. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que no se da cuenta, hermano, y ahí está, y no lo vemos, Consejo, no se los voy a cobrar de gratis. Ojo, ¿qué predicadores siguen en YouTube? Porque nada más porque diga pastor cristiano, ¿quiere decir que es bueno? No. Y miren que abundan más los malos que los buenos. Ojo, analicen todo lo que se predique, lo que ustedes vean, analicen. Luego dice, con suaves palabras y lisonjas te engañan. La advertencia es necesaria, hermanos, porque estos divisores y engañadores no se anuncian a ellos mismos. Ellos usan suaves palabras y siempre apuntan a los ingenuos, usualmente a aquellos que apenas son jóvenes en la fe. ¿Sí? Engañan los corazones de los ingenuos, y esto nos recuerda que los divisores y los engañadores no afectan a todos. Van a afectar a una persona sabia, a una persona que está firme en el Señor. No, pero a los débiles, a los que van empezando, sí. No debemos esperar hasta que todos sean dispersados o engañados para que no nos preocupemos por eso. No sirven a nuestro Señor Jesucristo. Divisores y engañadores, mis hermanos, nunca querrán aparentar ser egoístas. Nunca van a decir, soy malo, vengo a decirte esto. No, van a venir, como dice, como lobos vestidos de ovejas. Y típicamente ellos se perciben a sí mismos como unos nobles, que están en cruzadas para una gran causa. Sin embargo, de cualquier forma que aparenten ser en lo externo, son esencialmente egoístas y son carnales.
carnales, no, mi carnal, mi abrazo, carnales de carne. Entonces, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria en todos. Y esto significa, mis hermanos, que en cuanto a que lleguen divisores y engañadores, no es que los romanos deban de corregir una mala situación. Ya están lidiando con estas situaciones de buena manera y Pablo tiene gozo por ellos, ¿sí? Pero ellos deben de permanecer diligentes en contra del ataque de estos divisores y de estos engañadores. Es como un pastor, ¿cómo se puede gozar con sus ovejas? Por ejemplo, si algún día viene un matrimonio que normalmente toda la vida se la pasaban peleando, y hoy viene y me dice, oiga pastor, fíjese que en la semana iba a discutir con mi esposa, pero en ese momento oré, y lo único que le dije fue, ¿sabes qué, mi amor? Perdona, te amo. Y no pasó nada. Yo como pastor te voy a decir, me gozo, hermano, con que hayan reaccionado así. Qué bueno. ¿Me entiendes? O sea, dices tú, como en la escuela, vas avanzando, hijo, ¿no? Eso es bueno. Entonces Pablo se goza, dice, me gozo porque yo estoy viendo su crecimiento. Me gozo. Y luego dice, 6 sabios para el bien. Y hermanos, esta es la mejor defensa en contra de los divisores y los engañadores. Esa es la mejor defensa, ser sabio. Es de muchos el uso, el saber lo bueno, que lo que es el saber el mal. El aprender acerca de lo genuino en lugar de la imitación. Luego dice, el Dios aplastará en breve a Satanás. Cualquier iglesia, con la bien merecida reputación que tenían los romanos, quienes se mantienen en este momento en guardia, se mantienen en contra de los divisores, van a ver a Dios aplastar a Satanás, dice, bajo vuestros pies. Y vemos que Dios hace al aplastar, pero Satanás termina bajo los pies de quién, hermanos, cuando Dios te dice bajo de sus pies. Entonces, debajo de quién queda Satanás, de nosotros. Lo pisamos y luego lo retorcemos, ¿verdad? Vemos eso. Por supuesto, hermanos, esto no va a suceder hasta que Satanás sea atado y echado al hoyo sin fin. Eso va a ser cuando él ahora sí por fin sea vencido. Eso lo dice Apocalipsis, capítulo 20. Pero cada victoria que Dios gane por nosotros en estos momentos, hermanos, es una mirada a futuro de lo que va a pasar. Dios va a vencer un día para siempre a Satanás. Para siempre. 21 al 24. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, ojo, por eso se piensa que también Romanos, alguna parte de la carta, la escribió Tercio. No toda Pablo. ¿Qué dice? Yo, Tercio, ¿qué? Escribí la epístola. O también otros piensan que simplemente Pablo le estaba dictando. No se sabe. Dice, os saludo en el Señor. Os saludo, Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Timoteo correctamente alcanza la primera mención, siendo, pues, como muchos sabemos, el asociado más cercano a Pablo, ¿verdad? Su aprendiz número 1. Y luego dice, yo, Tercio, que escribí la epístola. Tercio era el escriba de Pablo, hermanos, mientras el apóstol efectivamente dictaba la carta. ¿Sí? Esta era una práctica normal de Pablo al escribir cartas a las iglesias. Pero esta es la única carta en donde el secretario de Pablo es mencionado por su nombre. Es decir, en las otras cartas no se sabe quién la ayudaba. Gallo tenía tal reputación por la hospitalidad que Pablo puede decir que le tenía como hospedador mío y de toda la iglesia. Yo a veces digo,
bueno, en su humilde casa no podría, pero qué padre sería tener una casa para de repente hay cristianos que vienen de otro lado y pueden decir, vente aquí, descansa, hay comida, hay techo, ¿no? Y hay gente todavía en la actualidad que hace eso, ¿sí? Y eso es bueno. Claro, con mucho cuidado y observación a quién estás metiendo en tu casa, ¿no? Pero Romanos 25 al 27, conclusión de la carta, mis hermanos, y es una alabanza a Dios. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos, en la fe, dice, a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre, ¿sí? Amén. ¿Me salté una cita ahí? Parece ser que sí, ¿no? Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, sea según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ajá, ahí me salté. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué, mis hermanos? Para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Con todos los peligros que se enfrentaban los romanos, hermanos, cada iglesia, Pablo apropiadamente concluye al recomendarles que puede confirmar. Pablo también sabe que esto será hecho según su evangelio y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio, Pablo va a entender esto como todo el plan de redención por medio de Jesús. Y a pesar de que Dios anunció mucho del plan previamente por medio de la profecía, su obra final no fue evidente hasta que fue revelada por Dios por medio de Jesús. Ahora el misterio ha sido revelado por medio de la predicación del Evangelio. Y Dios llama aquí a todas las gentes para que obedezcan la fe. Cuando Pablo concluye, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, él está reflejando en la sabiduría del plan de Dios en el Evangelio y en el hecho que tal sabiduría va más allá de los hombres. Dios tuvo un plan el cual a ningún hombre, hermanos, y alguna vez ya lo hablamos, se le hubiera podido ocurrir. Dar a su único hijo para que tú y yo fuéramos salvados. Pero la sabiduría y la gloria de ese plan es evidente. Si hay algo que Romanos nos explicó desde el principio hasta el fin, hermanos, es la grandeza y la gloria de este plan de redención que Dios tuvo, por el cual Pablo predicó como un evangelio, como buenas nuevas. Es enteramente apropiado que Pablo concluya esta carta alabando a Dios por tal evangelio. Y Dios también en el evangelio que Pablo predica ha elegido el glorificarse a sí mismo por medio de la persona y obra de Jesús. Y él glorificarse, como dice, a sí mismo por siempre y para siempre. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este libro, por este mensaje que Dios nos da aquí en el libro de Romanos? De verdad, un mensaje muy hermoso. Cuando puedan, cuando tengan tiempo, en su casa, regrésense al libro y vuelvan a leer. Va a haber cosas que quizás digan, ahora lo entendí de otra manera. Es un libro muy hermoso y ese libro que viene, me decía mi esposa ayer, ¿por qué empezamos con el libro de Romanos? Y le decía, mira, una manera que a mí me enseñaron no muy fácil, no quiero decir esa palabra, muy fácil, vamos a ponerle menos difícil de entender la Biblia, es empezar, se fijan, está el Antiguo Testamento y los primeros libros del Nuevo Testamento son los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y después vienen los hechos de los apóstoles, todo lo que ellos resumen que vivieron.
Y de ahí empieza Romanos. Entonces, la manera más fácil, voy a decirlo, de entender la Biblia es así. Empezar desde Romanos, llegar hasta el Apocalipsis, empezar hasta Génesis, llegar a los Evangelios y terminar con Hechos. Esa es una manera que te va a llevar un poco más fácil la historia y la comprensión y el entendimiento. Damos gracias a los que nos ven por Facebook y para los que estamos aquí, vamos a orar. Vamos a ver.